Buenas noches a todos. Estamos nuevamente ahora con ustedes para platicarles acerca del taller de implementación de la norma 241, nuestros módulos 3 y 4, y tenemos a un invitado muy especial, es José Raúl Flores Flete. Muchas gracias, Raúl, por aceptar nuestra invitación, y quiero platicarles un poquito acerca de él. José Raúl Flores nació el 21 de septiembre de 1958, originario del estado de Jalisco. Su vida académica transcurrió en la Ciudad de México en un colegio regido por el orden benedictina. Cursó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, titulándose de químico farmacéutico biólogo en 1982. Maneja con fluidez el inglés y tiene una certificación como especialista en banco de tejidos, otorgada por la Asociación Americana de Banco de Tejidos. Curso en diplomado de alta dirección del Instituto Tecnológico Monterrey, Campus Ciudad de México, así como múltiples cursos de entrenamiento y capacitación en México y en el extranjero, en los ramos farmacéutico, cosmético y por supuesto de dispositivos médicos, en temas como calidad, desarrollo de nuevos productos, finanzas, costos, planeación, producción, liderazgo, desarrollo gerencial y directivo, entre otros. Su experiencia profesional de 40 años lo ha desarrollado en la industria farmacéutica, Shirley de México, Química Hostes de México, Eli Lilly Compañía, Cosmética, BDF México, Nivea, Alberto Culver de México y Colmar de México, Dispositivos Médicos, Banco de Tejidos Humanos Biograph de México o Novo Injertos, en diferentes posiciones en el área de operaciones y en los últimos 15 años como director general. También ha dado conferencias y ponencias en México y en el extranjero en la parte académica, profesional y de desarrollo humano, espiritual y religioso. Ha ocupado posiciones dentro del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tecámac, presidente de la sección de PAPS de Carnifarma, vicepresidente de IMAC, Instituto Mexicano de Aerosol, secretaria de la Cámara Nacional de la Industria, Perfumería y Cosmética. Por su trayectoria profesional y aportación a la sociedad y la academia, recibió el doctorado honoris causa por parte del Centro de Estudios Superiores del Oriente de Michoacán. Como ven, nuestro invitado tiene muchísima experiencia en todos estos temas de dispositivos médicos. Y bueno, finalmente Raúl nos va a hablar de los desafíos que tienen las empresas para la implementación de esta norma. Raúl, por favor, si quieres comenzar. Claro, si me das compartir pantalla, por favor, Lili. Ya tienes el permiso. Listo, muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes y sobre todo algo que a mí me fascina, que es compartir la experiencia que he tenido y que he desarrollado a lo largo ya de 40 años de mi estadía profesional, de mi experiencia profesional, y es algo que yo creo que es muy valioso, que es compartir lo que uno ha aprendido, de los errores que uno ha cometido y cómo ha salido de ellos, las dificultades, y de qué se trata este fascinante mundo de las operaciones, ¿no? Que es un mundo que tiene muchos temas de los cuales hablar. Bueno, el tema que a mí amablemente la gente de Metis me invitó a compartir con ustedes se llama Desafíos actuales en los sistemas de buenas prácticas de fabricación o GMPs, los que están o los que hemos estado en empresas internacionales, así las conocemos. Bueno, comencemos desde el principio, ¿no? ¿Qué es fabricar? Fabricar viene del latín faber, artesano, los artesanos metalúrgicos, que son los que agarraban el metal en bruto y de ahí obtenían las espadas, los escudos, los utensilios para arar, toda la gama de productos que ellos fabricaban a partir del metal en bruto, ¿no? Y una definición muy práctica es obtener un producto terminado a partir de materias primas y materiales a través de un proceso. Es decir, yo agarro materiales que no tienen nada que ver con el producto terminado, a través de un proceso genero
este producto terminado que tiene un fin muy específico. ¿Y qué son las buenas prácticas? Porque una cosa es fabricar, y puedo fabricar porquerías, pero evidentemente, y más en el área en donde nosotros estamos, que son insumos para la salud, que el producto terminado va o a salvar la vida de una persona o a mejorar su calidad de vida. Entonces, buenas prácticas es ejecutar las operaciones correctamente para obtener el producto deseado o desarrollado al costo adecuado. Ese es muy importante. Debemos de tomar en cuenta mucho esto al estar en área de operaciones, en el momento y la cantidad planeadas, programadas, con la calidad esperada y normada. En otras sesiones hablábamos de que el usuario de los productos, digamos el usuario primario, no el final, es el médico. Y yo les decía a mi gente en mi experiencia como director general en Biograph, que nosotros, y yo creo que eso se ajusta para cualquier persona que esté en el área de operaciones, el médico tiene que preocuparse por lo principal, que es la cirugía y bienestar de su paciente. Nuestra labor es que él haga esto, es decir, ponga su mano atrás y reciba el dispositivo médico con la calidad y la seguridad que deben de tener. Así que no se preocupen de si les llegó a tiempo, si no les llegó a tiempo, de cuántos de nosotros, y por ahí Eduardo Gárate que me está escuchando, pues muchas veces hay gente que no entiende operaciones, está el paciente ya en cirugía, en el quirófano, y no tiene todos los dispositivos médicos. Eso es lo que no puede pasar si tenemos unas buenas prácticas de fabricación o que el producto se contamine y contamine al paciente. Eso no puede pasar. Y algo muy importante, ¿no? Que alguna vez en una revista Fortune leí, no sé si se acuerden, que hace años hubo un problema y hicieron un recall de llantas de las Firestone porque explotaban y hubo muchos accidentes con unas camionetas de una marca muy reconocida y en la portada ponían ISO Proudly Certified en la portada o en la portada de la Fortune. Entonces, antes de documentar bien, tenemos que fabricar bien. Tenemos que entender para qué, para entonces documentar lo que hacemos bien, no lo que hacemos mal. Y eso es algo que es disruptivo, pero tiene una gran carga de verdad. Entonces, primero entender cómo fabricar bien y después documentar bien. Porque algunos de mis colegas se enfocan mucho en documentar y finalmente el producto que obtienen no es el adecuado. ¿Cuáles son los desafíos de las buenas prácticas de fabricación, de operaciones o de las compañías en general en este rubro específico? Indiscutiblemente la innovación. El ritmo de innovación que tenemos en dispositivos médicos es muy alto. Voy a decir algo que a veces mis colegas farmacéuticos dicen que yo digo herejías, pero son realidades, son verdades. Hace mucho tiempo que no hay un blockbuster en pharma. El último gran blockbuster, ¿cuál fue? Prozac, Viagra, y fuera de eso, lo único que están haciendo es repitiendo moléculas. En cambio, en dispositivos médicos de hace unos 35 años para acá, había un avance brutal. En el área en donde yo estuve en ortopedia, yo me acuerdo cuando jugué fútbol americano, en los 80s, lo único que había era yeso y muletas y yeso. Y ahora el arsenal que tienen los ortopedistas es impresionante, con la mínima invasión, con la artroscopía, ya hay mínima invasión en columna, es decir, ya no hacen esas cirugías a columna abierta, hay unos procedimientos que así tienen que ser, pero ya hasta en ese nivel hay mínima invasión y eso significa una mayor seguridad para el paciente. O algo que cuando entré a Boston Scientific me fascinó de dispositivos médicos, los stents coronarios, abrir arterias o venas cardíacas a través de una guía, de un alambre, estoy siendo muy práctico, a través de un alambre que entra por la femoral, llega al corazón
y destapan una arteria que está bloqueada por calcio o por sangres, en vez de hacer las cirugías a corazón abierto y hacer esos procedimientos. Digo, sigue habiendo, pero son las menos afortunadamente, con mejores tiempos de recuperación, menos tiempo cama, es decir, una tecnoeconomía, llamémoslo así, así como hay farmacoeconomía, una tecnoeconomía muy favorable para los sistemas de salud, para los hospitales privados, para el paciente y para los costos en materia de salud. Entonces, la innovación es extremadamente rápida. Yo les puedo, y también les puedo decir que mientras Pharma registra 100 registros sanitarios, 200, 300 al año, en dispositivos médicos registramos miles, y no les estoy exagerando. Entonces, ese es un reto. ¿Por qué? Porque la maquinaria que yo tenía hoy puede que ya no me funcione para el nuevo desarrollo. Entonces, también está empujando toda esta parte de ingeniería de planta muy, muy fuerte. Entonces, es un gran desafío porque vamos adelante de muchas regulaciones, entonces tenemos que adecuarnos. Y de ahí viene mi primer comentario de la norma 241, que es lo que nos señalaba ayer Rocío muy bien, el análisis de riesgo. Yo tengo que analizar cuál es el riesgo de la innovación que estoy generando y que dio lugar a un producto terminado. El primer riesgo es que sea bien bien fabricado, así soy muy general. El segundo es que sea bien distribuido, bien almacenado. El tercero es que sea bien llevado al quirófano. Y el cuarto, bien utilizado por los médicos. Y el quinto, que el paciente se rehabilite adecuadamente. Entonces, vean dónde entra mucho el análisis de riesgos. ¿Para qué? Para evitar recalls. Eso sí, hay más recalls, más toma de producto del mercado por defectos en dispositivos médicos que en fármacos. Entonces, eso hay que disminuirlo. ¿Qué otro reto tenemos? ¿Qué otro desafío actual? La inflación, la situación económica, la inflación, lo que está generando las altas tasas de interés. El renovar las plantas no es barato. Estas tecnologías de punta no son baratas. Entonces, esto también crea una presión adicional, una carga financiera que no veíamos en años anteriores. Pero hay que adaptarnos y hay que ver también toda esta parte de la situación económica externa y que impacta evidentemente en las finanzas de las compañías, de las empresas. Escasez de materiales. Hablamos mucho actualmente de litio. No voy a meter en broncas de que sea litio en México, ¿no? Esa es otra discusión. Pero hay una escasez de materiales porque las cadenas de suministro a raíz de la pandemia se suspendieron. Entonces, hay mucho backorder, es decir, hay mucho pedido por surtir y se le está dando prioridad a otras industrias, no tanto a nosotros. Y nosotros también necesitamos los chips para los resonadores magnéticos, para los nuevos equipos de radiología, para los TACs. También necesitamos chips que llevan litio y toda esta cadena de suministro está apenas recomponiéndose. No va a tardar en que efectivamente volvamos a tener el ritmo, pero pues es un desafío actual también para no desabastecer nosotros nuestro mercado, los pacientes, los hospitales. Y la normatividad, que siempre es un reto. A veces, les digo, vamos más adelante, entonces tenemos que trabajar en conjunto con nuestras autoridades, tenemos que hacer todos los esfuerzos para educar, para decir qué nuevas normas vienen. Hay un comité de moléculas nuevas, había, si no me equivoco, Rocío, uno de nuevas tecnologías que ya no lo he visto, ya no se menciona. Yo creo que sería bueno que le dijéramos a COFEPRIS, oye, necesitas actualizarte, porque déjenme decirles, con todo el trabajo que es, con toda la dificultad que tiene revisar un registro, un file de un registro sanitario, en Pharma es muy dirigido. O son suspensiones, o son tabletas, o son cápsulas, liberación prolongada, inyectables, solución estéril, suspensión estéril. Es muy definido. Entonces, es de alguna manera relativamente más fácil
pasar esa información a un verificador de un file, a una persona que revisa los files en Pharma, que en dispositivos médicos, porque un dispositivo médico puede abarcar desde un curito, una gasa, y toda la dificultad que ustedes quieran, hasta un tomógrafo, un resonador magnético, un implante derivado de hueso que se va a quedar toda la vida dentro del paciente. Entonces, es decir, hay una gama de conocimiento que yo creo que nadie los conocemos, ni yo que tengo tantos años en dispositivos médicos, me creo capaz de poder juzgar un registro sanitario de un tomógrafo. Entonces, la normatividad es un desafío al cual lo tenemos y tenemos que hacerle frente. Y es válido porque acuérdense que la autoridad es la voz del consumidor, es quien nos vigila y quien verifica que nosotros, los fabricantes, los distribuidores, cumplamos con las normas y hagamos llegar al doctor y al paciente un producto seguro, puro, de calidad. Y evidentemente la competencia. ¿Por qué es un desafío? Pues déjenme decirles que yo platicando con algún distribuidor de los que yo tenía, que además de los productos biológicos que fabricaba, también distribuía rodillas, caderas y columna, me decía, es que hace 20 años había 4 o 5, no voy a mencionar nombres porque no, aquí no se trata de comercial, pero había 4 o 5 compañías en columna. A raíz de hace 10 o 12 años, creo que por ahí Lalo me podrá corregir, 10 o 12 años empiezan a surgir muchas compañías de columna en Estados Unidos, en Europa y sobre todo en Asia y en China, en la India. Entonces hay una competencia muy fuerte, por lo tanto tenemos que diferenciarnos, por lo tanto tenemos que estar a la vanguardia, tenemos que estar desarrollando y eso impacta en todo lo que estábamos mencionando anteriormente, estar al día, porque si no, la competencia me va a ahogar. Cuando yo empecé, habíamos 2 bancos de tejidos en México, aunque estaban registrados 60, pero activos 2, y ahora hay como 10 más los productos que importan. Entonces, todos estos desafíos son los que vamos a ver y platicaremos y les daremos herramientas para que ustedes como compañía puedan hacerle frente a estos retos y sobre todo enfocado mucho en la normativa, en la nueva norma 241, con la cual tenemos que cumplir con la ISO, la 13485, que es una de los grandes pilares de la 241, ¿verdad, Rocío? Entonces, por ahí esos son los desafíos. Esto es nuestro campo de acción, en general, que es todo lo que precede, antecede y desemboca en un quirófano, en un OR, como dicen los gringos, Operation Room, como dicen los gringos. ¿Qué es lo que hacen los dispositivos médicos? Estamos en la prevención, en el diagnóstico, que es bien importante, pues tú no puedes curar si no tienes un buen diagnóstico, en la cura y en la rehabilitación. Entonces vean todo el span de campo de acción que tenemos los dispositivos médicos. Prevención, todos los reactivos de diagnóstico, los glucómetros, yo soy diabético y tengo, en vez de estarme picando todos los días, pues estoy utilizando un aparato que durante 14 días me mide y me grafica mis niveles de glucosa constantemente, y lo cual es una bendición estarte picando y parecer alfiletero. Entonces, esa es la prevención, el diagnóstico de los resonadores, los TACs, todas las pruebas sanguíneas, las pruebas hormonales, para saber si alguien tiene un desorden tiroideo, si su riñón está funcionando adecuadamente. ¿Para qué? Para entonces el médico elija la terapia adecuada. La cura puede ser acabar en el quirófano y la rehabilitación, muy importante. Entonces, y algo que se demostró también, porque antes decían que los dispositivos solo era para devolver la calidad de vida, pero en la pandemia se demostró que salvamos vidas, los oxigenadores, los oxímetros,
toda la parte de seguimiento de cómo estaba nuestro sistema en general. La pandemia vino a darle esa preponderancia, porque las terapias de fármacos no había, era nada más para desahogar los síntomas. A Dios gracias, ya tenemos las vacunas, y bueno, esto va a seguir evolucionando, y estoy seguro que mis colegas farmacéuticos pronto sacarán un anti-COVID, un fármaco anti-COVID que a todos nos dé una mayor tranquilidad. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, continuamos. Todo esto, y ya son temas específicos, hablaríamos con ustedes del análisis de brecha. ¿Qué es el análisis de brecha? Es muy simple. ¿Dónde estoy y a dónde quiero llegar? Pero esta es una herramienta, ojo, donde todo comienza, es algo que a los mexicanos no nos gusta mucho hacer, y lo hablo con conocimiento de causa, que es la planeación estratégica. Es decir, ¿dónde me veo yo en 5 años? Me veo yo, hablo como compañía, ¿dónde me veo yo en 5 años? ¿Dónde me veo en 10 años? ¿Dónde me veo en 15, 20? Ahí sí, el lapso de planeación estratégica depende de cada compañía. Lo más promedio es 5 años, porque ahí sí puedo desarrollar, puedo proyectar. Entonces, en esa planeación que viene de la alta dirección, que viene de la parte ejecutiva, es la estrategia. ¿Dónde quiere la alta dirección llevar a la compañía? Estamos vendiendo 100, queremos vender 1000. Estamos en el mercado de ortopedia, queremos irnos al mercado de neuro. Estamos en el mercado de urología, queremos irnos a endoscopía. Es válido, cualquier empresa se puede diversificar, o lo contrario, se puede contraer e ir a su core business, al corazón de su negocio, lo que más conocen. Y una vez definido eso, ahora sí entramos en el análisis de brecha. Es decir, ya la alta dirección me dijo, estamos vendiendo 100, queremos vender 1000 en 5 años. ¿Puedo vender de un día para otro? No. ¿Cuánto producto tengo que fabricar para apoyar ese crecimiento de 1000 unidades o de 1000 millones o de 1000, lo que ustedes quieran? ¿Qué tengo que hacer? Estoy hablando del área de operaciones, el análisis de brecha. Y hay también, como ayer decía Rocío, hay muchas técnicas para hacer el análisis de riesgos, hay muchas técnicas para hacer un análisis de brecha exitoso, pero todo parte, ojo, además de la planeación estratégica, de que nosotros conozcamos bien nuestro negocio, que sepamos qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué estamos ahí, y eso se llama misión, visión. Y el análisis de brecha nos dirá cuáles son los pasos, qué tengo que hacer, cuáles son las metas intermedias para llegar a ese gran objetivo, y qué recursos tengo que meter, tanto financieros, de personal, de instalaciones, de productos, nuevos productos, modificación de productos. Tengo que abrir nuevos mercados, tengo que generar la necesidad, tengo que buscar la necesidad. Entonces, todo ese cóctel es mi análisis de brecha. ¿Para qué? Para pasar de vender 10 millones a pasar a vender 1000 millones o 100 millones, para no ser tan exagerado. Que algunas empresas sí no han logrado en 5 años vender 1000 millones. Sacas el blockbuster como el Viagra que sacó Pfizer y ¡puf! Vendes muchísimo. Entonces, todo eso es el análisis de brecha. Entonces, tenemos la planeación estratégica. Esto nos lleva a hacer el análisis de brecha. Vean, estamos en la base de la montaña y queremos llegar a ese pico. Y ojo, el análisis de brecha es una herramienta de mejora continua. Vean cómo está todo conectado. No hay separación entre las diferentes herramientas que tenemos, que conocemos, que hemos escuchado, que hemos leído o que hemos compartido.
es es una herramienta para finalmente tener una mejora continua. ¿Por qué? Porque estoy mejorando el resultado de la compañía y eso va a jalar y va a inducir a la mejora en todas las áreas, personal, de instalaciones, de productos, etcétera, etcétera, de sistemas financieros, porque no es lo mismo manejar financieramente 10 millones, cobrar 10 millones, a cobrar 100 millones. Entonces también vean, y ayer Rocío lo decía muy atinadamente, todo está implícito, todas las áreas de la compañía se conectan, porque a veces, y es cierto, yo lo viví, yo fui gerente de calidad en varias compañías y siempre decían, no, ¿qué es calidad? No, eso es del gerente de calidad, de su gente, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Todos estamos inmersos. Y no nada más es la calidad de fabricación, retomo esa parte de Rocío, sino es la calidad de la labor que yo hago todos los días. Finalmente, esto va a generar un plan de acción, que ese debe ser el esqueleto que va a gobernar mis actividades en los próximos 5 años. Claro, esto se revisa, los avances se revisan mínimo cada 6 meses y se pueden hacer correcciones. ¿Por qué? Digo, Dios no lo quiera, la guerra de Ucrania no se acaba, o el señor Putin tiene algún sueño onírico y lanza una bomba nuclear, Dios no lo quiera, y cambian las circunstancias. Entonces, ojo, acuérdense que el que sobrevive no es el más fuerte, sino es el que se adapta mejor, el que evoluciona, el que es flexible. Entonces, sí, es el esqueleto, pero el músculo, todo lo que rellenamos de carne, es la actividad y el progreso que tenemos día a día en el plan de acción. Y es un plan no para archivar, ni para decir, oye, qué bonito lo hicimos, nos fuimos como alguna vez yo lo hice, nos fuimos a San Miguel de Allende, nos fuimos a la mansión Galindo, o algunas empresas, nos fuimos a Cancún a hacer la planeación estratégica, qué bonito, no. Es algo que tiene que gobernar. Y los líderes de la empresa tienen que asegurarse que esto se esté dando. Entonces vean cómo hay una serie de cosas que platicaremos más a detalle en el taller. Bueno, ciclo del producto. Vamos a hablar un poco del ciclo del producto y cómo ya se encaja aquí, empieza la norma 241. Evidentemente, todo empieza con el mercado. Hay una idea, se crea una necesidad o surge una necesidad del mercado. Nuestros amigos de ventas, primariamente, pero no exclusivamente, son los que dan este enlace con el mercado. A veces también puede venir de que el director general va y cena con un cliente, va y cena o come con un distribuidor, con un médico, y ahí surge esta necesidad. Nuestros amigos de ventas primariamente son los responsables de traer ese feeling del mercado, esas necesidades del mercado, pero no exclusivamente. Ojo, todos somos parte de las ventas de la compañía. Yo me acuerdo mucho en IBEA, lanzaron un programa, Mario San Román, que era el director de marketing de NIVEA, lanzó un programa que decía, adopta un supermercado. Entonces lo que nos decían es que el supermercado donde íbamos a comprar, nosotros viéramos cómo estaba exhibido NIVEA, si estaba bien, si estaba limpio, si estaban los cartelones de oferta correctos, y a veces y nos decían, ponte un producto de nivel en tu carrito del súper mientras vas haciendo compras y esto genera la compra. Entonces, vean cómo todos, porque a veces como que los técnicos, los que somos del área técnica, les sacamos esa idea. No, si yo no vendo. Pues claro que sí vendes, por favor, en otro contexto, en otro sentido, pero todos cooperamos a la venta. Y qué mejor que darles a nuestros amigos de ventas un producto de calidad y que cumpla con la norma. Entonces, surge esta necesidad, se lo pasan al área de desarrollo o de transferencia de tecnología, en donde se surge un nuevo producto, se mejora un producto o se transforma. Y aquí pasa algo y empieza
el concepto de estabilidad. Desde aquí yo empiezo a ver, además de la parte de seguridad, que no sea tóxico, que no tenga efectos posteriores, aquí empieza la estabilidad, que la norma 241, y eso lo platiqué mucho con la gente de Rocío, con mi gente ahí en Cofepris, la estabilidad antes en dispositivos médicos no se le prestaba mucha atención. En la norma 241 sí se le presta, pero aquí lo que tenemos que definir es cuál es la estabilidad de mi producto, ¿sí? Por ejemplo, en los que yo hacía la estabilidad, pues un hueso, pues hay huesos de miles de años, de millones de años, no se descompone un hueso, que ya está tratado, ya le quitaste toda la parte orgánica, pero tiene una característica que sí caduca, que es la esterilidad. Entonces, yo tengo que asegurar que mi empaque preserva la estabilidad de la esterilidad de este producto durante 5 años. ¿Cuál es la estabilidad de un reactivo de diagnóstico? Ahí sí, ese es una reacción química, es un reactivo químico que puede degradarse, que puede perder potencia. Ahí sí nuestros amigos de reactivos tienen que, desde que lo están diseñando, desde que están desarrollando un producto, deben de tener en mente esto. O a nuestras casas matrices, los que reciben producto de casa matriz, hay que insistirles en eso, porque las condiciones ambientales de México no son iguales a las de Estados Unidos o a las de Europa. Entonces, estabilidad. Además del análisis de riesgo, estabilidad es algo que viene con mucho énfasis en la norma 241, en la nueva versión. Después vamos a la planta piloto, el escalamiento. Empiezo a hacer las pruebas a nivel planta piloto, ¿sí? A nivel de pequeñas dosis de escala mediana, de escala de planta piloto, para no comprometer mucho las finanzas o tirar un lote de miles de piezas porque lo fabriqué mal. Entonces aquí entra la ingeniería de planta, la ingeniería de proceso y comienza el concepto de validación. La validación, bueno, se pueden encontrar muchas cosas. Yo siempre he dicho que le han quitado el papel protagónico que debería de tener la validación. La validación es simple y sencillamente tener tus procesos en control, que tu proceso no se salga en control, y eso te va a redundar en abatir el desperdicio, en evitar los reprocesos y en hacer estos reproducibles y repetibles. Y que cualquiera, si se te va una persona de 30 años de experiencia y traes un recién egresado o con poca experiencia, pues esta persona puede hacer ese proceso sin recibir esa transferencia de ese proceso sin mayor problema. Entonces, validación es sumamente importante. No son los papeles, no es entregar 20 carpetas, sino realmente tener nuestros procesos en control y que estos sean reproducibles y repetibles y que generen un producto de calidad constante. Y de ahí ya pasamos a proceso. Entonces, todo esto que yo desarrollé, todo esto que yo escalé, y hago un escalamiento, obviamente, en el proceso ya reflejo todo eso, y es donde yo tengo que controlar. La calidad no empieza en el proceso, ojo, empieza desde que yo hago una buena tormenta de ideas, un buen desarrollo, un buen escalamiento para tener un proceso en control, tener un proceso validado. ¿Y para qué comienzo a trabajar en validación, estabilidad en proceso? Si lo tengo que ser claro, tengo que confirmar que el proceso ya a nivel de manufactura, de planta de manufactura sea correcto, porque no es lo mismo producir, y me decía mucho un maestro mío en microbiología industrial, pues es bien fácil hacer reacciones microbiológicas en los reactores biológicos de 3 litros o de 10, pásalo a un reactor de 10 toneladas, viscosidad, aireación, una serie de cosas. ¿Sí? Entonces, tenemos que confirmar esa estabilidad y esa validación en la parte de proceso. Y finalmente, asegurarnos que hay un buen almacenamiento del producto, una buena venta y una buena distribución,
y yo añadiría aquí un buen uso del producto. ¿Cuántas veces, y perdón, cuántas veces de repente hay gente que inventa, o es muy inventiva, tiene ideas, y mal usa o no utiliza correctamente los productos? A mí una vez me decía un médico, es que el tendón debe venir congelados para que no se degrade en la parte proteica. Y un médico me dijo, no, yo lo pongo así, lo agarro y lo pongo, al cabo la sangre va a descongelar el tendón. Dices, oye, espérame, eso no es correcto. Entonces, hasta ahí, y todo esto se conecta con la calidad. La calidad no termina con que yo entregue el producto. Todavía hay tecnovigilancia, es decir, cómo se comporta el producto en el mercado, el seguimiento, y Dios no lo quiera, hay un recall. Entonces, y les digo, hay productos que se quedan adentro del cuerpo ya toda la vida, como los stents coronarios, como los coils para rellenar aneurismas cerebrales, como los tendones, las diáfisis, los chips de hueso, el polvo de hueso, esos se quedan ahí adentro para siempre. Entonces hay que estar asegurando y hay que estar siempre vigilando que no haya efectos indeseables. Bueno, entonces las buenas prácticas de fabricación, ¿qué hay alrededor de eso? En primer lugar, hay muchos conceptos que lamentablemente se han hecho clichés, que ya están quemados. Es como una canción que la repiten tanto que la gente se aburre, ya no le presta atención, pierde foco, pierde concentración, pero siguen siendo conceptos muy válidos. Las buenas prácticas de fabricación es hacerlo bien a la primera. Evitar, y con esto evitamos reproceso. Un reproceso es más caro, mucho más caro, y a veces la autoridad no nos permite hacerlo. Es mucho más caro que hacerlo bien a la primera, créanme, lo sé por experiencia propia. Cero desperdicio. Esto es un concepto, en todos los procesos hay desperdicios. La eficiencia de los procesos, lo sabemos, es un proceso correcto es el 85%, una eficiencia del 85%, pero es un buen objetivo tener cero desperdicio. O a veces, no el desperdicio, a veces lo que tenemos o las obras del proceso las podemos transformar, generar más producto y tener más utilidad. Y es válido, ¿eh? Yo me acuerdo mucho en Searle, en mi primer trabajo, ahí sintetizábamos hormonas a partir del barbasco primero y después del aceite de soya. Y lo que llamábamos primera cosecha es de donde sacábamos los costos, el producto más puro, etcétera. Y nuestros compañeros de desarrollo del sobrante, del solvente sobrante, sacábamos segundas y hasta terceras cosechas, que como ya los costos habían sido absorbidos en todos los procesos anteriores, pues generaba mucha utilidad. Entonces vean las buenas prácticas de fabricación hasta dónde contribuyen. Y después tenemos las herramientas del just in time, evitar almacenamientos, el tener producto almacenado o el tener materia prima almacenada es muy costoso. Ahí está el dinero de la compañía. El Kanban, que es muy automotriz, ¿es cierto? No, yo lo pondría en duda, es algo que podríamos hablar en el taller. 5 S, un lugar para cada cosa en su lugar, orden, limpieza e identificación. Así de sencillo, son las 5 S. No voy a describirlas en japonés porque ni sé hablarlo, pero ese es el concepto. Validación, tener los procesos en control, repetibles y reproducibles, y me ayudan con los primeros 3 conceptos que vimos. Mantenimiento preventivo. Es peor parar una línea porque se descomponga. El mantenimiento correctivo es más caro y lleva más tiempo que el mantenimiento preventivo. Y muchas compañías no lo entendemos. Calibración, tener equipos calibrados. Si no está calibrado el equipo que nosotros utilizamos para fabricar, vamos a tener problemas, porque no vamos a sacar productos que cumplan con la norma o los estándares. Y después ya vamos. ¿Qué es lo que queremos con todo esto? Productividad. Hacer más con lo menos o hacer más con lo mismo,
más con lo mismo, no lo mismo hacer cosas diferentes, es otro concepto. Hacer más con lo mismo o más con lo menos. Productividad. Eficiencia, eficacia, buenas prácticas de documentación, buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Los productos que llevan refrigeración o que llevan congelación, que no los lleven los distribuidores y los dejen en la cajuela afuera de los hospitales al vivo rayo del sol. Esas son malas prácticas de distribución. Y también la norma 241 ahora está insistiendo en eso. Insiste, y va a haber auditorías, porque ya me lo comentaron, va a haber auditorías a los distribuidores y a los almacenes de los distribuidores. Ojo. Y buenas prácticas de despacho. Entonces, todos estos conceptos son los que vamos a abundar en el taller para detectar alguna necesidad de ustedes y que podamos ayudarlos eficazmente a mejorarlas. Después, evidentemente, en operaciones, control de costos. Lo que gobierna es el costo unitario. Eso lo platicaremos y cumplimiento con los estándares y la normatividad, que si no cumplimos, tenemos consecuencias. Y todo esto debemos de tener el personal capacitado, el personal calificado, motivado y con actitud de calidad para sacar todo esto. Pues básicamente esto es algo de lo que veríamos más a detalle, de lo que podemos apoyarlos para poder mejorar y cumplir con la normatividad. Muchas gracias. Muchas Lili. gracias. Muchas gracias, Raúl. Yo creo que te podemos dejar las preguntas al final. Voy a hacer, vamos a hablar ahorita del marco legal y entramos a las preguntas, ¿les parece? Miguel, si me ayudas, por favor, con la presentación. Raúl, si quitamos la tuya. Sí, claro. Gracias. Listo. Ya está la tuya, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Pues miren, yo voy a retomar un poquito lo que comentó Raúl. Hizo 3 comentarios que a mí me parece que son muy importantes. Y uno es la colaboración con la autoridad. Me parece que las empresas es necesario que ellas cuenten con una empatía con la autoridad, que no vean a la autoridad como el malo de la película, ¿no? Que digan, ay, es que no, ya viene Cofepris, ay, no, es que, o sea, que no lo vean como el malo de la autoridad. Finalmente, la autoridad a través de los años y más o menos en los 2000, ¿verdad? Empezó a ver que la OMS empezó a regular todo esto, empezó a darse cuenta que era necesario una regulación en todas las Américas y empezó COFEPRIS, por supuesto que es la autoridad máxima en regulación en nuestro país, a decir, bueno, pues claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, en ese sentido, te pediría la que sigue, Miguel, por favor. Empezamos a ver qué es la regulación. Bueno, pues la regulación en materia de dispositivos médicos es el mecanismo que nos va a permitir el acceso de las personas o los pacientes que requieren de un dispositivo de alta calidad que sean seguros y eficaces. Y ayer hablábamos de este tema de la calidad que era muy importante. Nuestro usuario final o el usuario final de las empresas, pues son los pacientes, ¿sí? También restringe el acceso a todos aquellos productos que son inseguros o que no representan una relación que tiene un riesgo o un beneficio que es aceptable. Entonces, por un lado, tenemos la parte positiva de decir, bueno, pues vamos a cumplir porque pues que queremos un dispositivo médico que, por supuesto, pueda ayudar a las personas para poder para que puedan sanar o para que puedan tener alguna cuestión, alguna parte en su cuerpo y que por supuesto sea de alta calidad, que sea seguro, que sea eficaz, que no lo rechace, que no falle, etcétera. Y por otro lado, pues obviamente, pues ver aquellos que no sirven, aquellos que no están bien hechos, pues hay que quitarlos del mercado. Entonces, la que sigue, Miguel, por favor. También comentó Raúl que ahora con el tema de la pandemia,
pues finalmente, pues como que eso tomó mucho más auge el tema de los dispositivos médicos. Se puede decir que se le dio muchísima importancia, por ejemplo, el tema de las pruebas para COVID, ¿no? Entonces ese dispositivo médico se volvió indispensable por lo menos en 2 años y hasta la fecha sigue siendo, y que era muy importante que este fuera seguro, que fuera eficaz. ¿Por qué? Porque daban falsos positivos o falsos negativos, y ahí es donde entra en la parte de COFEPRIS. Y me voy a retomar, ¿por qué? Resulta que nuestra Constitución, en el artículo 4º constitucional, que seguramente muchas personas lo han de escuchar, y si no, pues el derecho a la protección a la salud queda implícito aquí. Resulta que las empresas forman parte del Sistema Nacional de Salud. Esas empresas que fabrican dispositivos médicos forman parte, y así lo dice la Ley General de Salud. Por lo tanto, también los regula la Ley General de Salud. No nada más todas aquellas regulaciones en materia mercantil y de Hacienda, sino también la parte de la salud. Y así lo dice la Ley General de Salud en todos esos artículos que los estoy mostrando, también el Reglamento de Insumos para la Salud, y que por supuesto eso se traduce a normas oficiales mexicanas. Les voy a platicar un poquito. Resulta que la autoridad, las instituciones, para poder elaborar una norma oficial mexicana, bueno, pues primero tiene que ver, dice, a ver, ¿dónde viene regulado el tema de los dispositivos médicos? Bueno, mira, desde la Constitución, como se los acabo de platicar, la Ley General de Salud establece esa obligación y te dice que COFEPRIS es la autoridad máxima que va a verificar, que va a ver que los dispositivos médicos sean correctos, que sean de calidad. Está diciendo que las empresas forman parte del Sistema Nacional de Salud. El reglamento, a su vez, te dice de allá un poquito más detallado cómo lo vamos a llevar a cabo, quién es la autoridad que va a vigilar específicamente y cómo lo van a hacer. Y entonces dice la autoridad, bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Para ayudar a las empresas, para que éstas puedan cumplir con la Constitución, con la Ley General de Salud, con el Reglamento de Insumos para la Salud. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer una norma oficial mexicana. Si me das la siguiente, por favor. Pero también dice, bueno, pero también tenemos el suplemento de dispositivos médicos, que es la FEUM, que ustedes, que seguramente que tienen empresas, la conocen muy bien, y los estándares internacionales, que tenemos la ISO 31000, que ayer Rocío nos hizo el favor de platicarnos en el tema de materia de riesgos, y la 13485, que habla de dispositivos médicos. Entonces, resulta que no solamente tenemos una normatividad nacional, sino también internacional. ¿Por qué? Pues porque finalmente importamos o exportamos dispositivos médicos y es muy importante contar con esa información. ¿Qué hacemos nosotros en este taller? Por supuesto, ahorita no me voy a poner a leerles ni a analizar cada uno de los artículos. En nuestro taller sí lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer por una simple y sencilla razón. Por supuesto que no los que están aquí o los empresarios, pues la mayoría no son abogados. Entonces es importante que entendamos, o que las empresas entiendan desde dónde empieza y de dónde nace el cumplimiento. Entonces vamos a abordar esa normatividad, la vamos a analizar para que vean de dónde nace, para que vean dónde deben buscar, y por supuesto así entender lo que dice la norma 241, que esa norma 241 lo único que nos dice es el cómo. ¿Cómo le vamos a hacer para cumplir? Y entonces la norma me dice, pues mira, vas a tener que tener un sistema de gestión de calidad en donde la organización sea algo que distinga y que haga que todas las personas que están en tu organización conozcan y cumplan con la norma. ¿Para qué? Pues para que tú puedas organizar tus procesos, es decir, tus PNOs, ¿no? Y que todos conozcan qué es lo que hay que hacer, y en el caso de que alguien no esté, pues sepan cómo arreglarlo. Luego también tenemos la parte de la gestión de riesgos, que ayer también nos platicaba. Y luego también tenemos el tema de validación. Entonces, finalmente, pues tenemos varias áreas que estamos cumpliendo y que tenemos que llevar a cabo, y que solamente nos va a llevar como resultado a que cumplamos con todos estos normatividad que les acabo de mostrar. Ahora bien, ¿me das la que sigue, por favor, Miguel? Ahora bien, las sanciones. Yo sé
que el tema de sanciones es algo que nos preocupa muchísimo. Y sí, también vamos a ver esos pequeños procesos administrativos. Las sanciones van de acuerdo al tipo del hallazgo y les voy a platicar. Resulta que yo tengo que tener un sistema de gestión de calidad que, por supuesto, mi organización esté bien y esté descrita como me lo dicta la norma. 2, que tenga un sistema de gestión de calidad enfocado a riesgos. 3, que todos mis procesos de validación, de riesgos y demás estén bien entendidos, si los lleve a cabo y no tenga ningún problema con ellos. Entonces, llega la autoridad y te dice, pues mira, hay sanciones. Si yo veo tu sistema de gestión de calidad y veo uno que ya dudaste, que no sabes dónde está el documento, que si te estoy preguntando, es que, híjole, no, lo que pasa es que seguramente lo tiene otra persona, bueno, déjame buscarlo. Entonces, pues bueno, llegamos con una multa. Si después de que ya nos vio dudar la autoridad y dijo, no, pues es que esta persona que me está atendiendo, pues en realidad no sabe de lo que le estoy hablando, pues quiero revisar tu producto y entonces pueden confiscar productos. Y también dice, bueno, pues si yo veo que el producto, a ver, enséñame la validación, si tu PNO de validación es correcto y va de acuerdo a lo que tú me estás mostrando, bueno, pues está bien, pero si no, pues te voy a asegurar la mercancía. Y también, pues te pueden suspender las actividades. Y también, pues te pueden clausurar. Entonces, finalmente, no se trata de espantarlos, pero bueno, pues estas son las sanciones que sí lo marca, no lo marca la norma en per se, lo marca la Ley General de Salud, y pues bueno, pues tenemos que cumplir. Finalmente no queremos ni que nos multen, no queremos ni que nos clausuren, no queremos ni que haya suspensión, pero también tenemos que aprender cómo es que pasan estos procesos administrativos. Porque, pues sí, algunas empresas tienen su grupo de abogados, tienen su área, ¿no?, de abogados, y también tienen su área regulatoria, y resulta que ninguna de las dos se comunica, o resulta que los abogados con los que cuentan, pues son laboristas, ¿no? Entonces, pues no, tienen que saber de administración pública, tienen que saber y tienen que conocer, pero no solo los abogados, tienen que conocer desde la cabeza. Y eso es lo que Miguel Ángel en algún momento, en la primer plática y en nuestro primer módulo, nos platicaba. Tenemos que conocer desde la cabeza qué es lo que está sucediendo en la empresa. ¿Para qué? Pues para que de ahí entonces podamos hacer nuestros procesos, nuestros PNOs, en nuestro sistema de gestión de calidad y lo podamos bajar. Para que cualquier persona que atienda a las autoridades sanitarias, pues pueda poderles contestar y no vea que estamos dudando y no vea que estamos, que no sabemos dónde dejamos el documento y demás, porque la norma también te dice eso, ¿eh? O sea, también te dice no solo, mira, ten una muy buena organización, sino también te dice dónde vas a dejar tus documentos, si los vas a hacer de manera digital, si los vas a tener físicos, también te lo dice. Entonces, pues también tenemos que cumplir. Básicamente la normatividad o el cumplimiento es para todo lo que ya hemos platicado en estos módulos. Este taller, por supuesto que te va a dar las herramientas para que tú puedas, uno, cumplir no solo con la norma, porque al estar cumpliendo con la norma, cumples con el reglamento, cumples con la Ley General de Salud y, por supuesto, con la Constitución. Es un asunto de sensibilidad. Tenemos que saber que esos dispositivos médicos que fabrican, que venden, que importan, que exportan, esos son para una persona. Los va a usar un paciente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que estamos nosotros cumpliendo con un derecho humano. Yo creo que a todas las personas que estamos aquí presentes, pues nos gusta estar bien, y si a veces necesitamos un implante, pues que el implante esté bien, ¿no? Que la persona que va a fabricar, pues lo haga bien, y no sea nada más un cumplir por cumplir, que las empresas no sean, no, pues es que tenemos que cumplir, a ver cómo le vamos a hacer. Siempre les digo, hay una palabra que se llama cumplimiento y la divido siempre en dos. Cumplo, miento. Y no se trata por cumplir. Se trata de que nosotros sepamos, nosotros conozcamos desde atrás de dónde viene todo esto, por qué las políticas públicas, por qué todo lo que hacen las autoridades
nos dice que tenemos que hacer, como para qué, qué engorroso, ¿no? Ay, ahora tengo que cumplir, y si no, llega Cofepris y me va a multar, uy, y si no, no sé qué. Y andamos buscándole a ver cómo salimos de esta, no, señores, tenemos que cumplir, pero con base en el análisis de toda esta normatividad, conocerla, saber por qué se hace. No es un tema de abogados nada más, es un tema de que todas las personas debemos conocer por qué se hace esta regulación. Y qué bueno que exista, ¿eh? Qué bueno que exista, porque insisto, el usuario final, pues son los pacientes, somos las personas, son nuestras familias, son nuestros padres, son nuestros hijos, son nuestros tíos, son nuestros abuelos, son nuestros amigos. Entonces, pues hay que hacerlo por ellos, ¿no? Y bueno, finalmente este taller, como ya lo hemos visto en nuestros 3 días, es justo para decirles a ustedes cómo vamos a ayudar a las empresas a que cada uno de los rubros que contiene la norma los podamos atender y los podamos cumplir. Les vamos a dar tips, les vamos a ayudar de verdad en cosas que no dice la norma, pero que nosotros conocemos y que nosotros como expertos sabemos qué es lo que puede hacer para que ustedes se protejan y también para que puedan ayudar a sus empleados. Es un tema de inversión, una muy buena inversión para las empresas, y verán que a ustedes atendiéndolo como nosotros se los decimos, no van a tener ningún problema, pero sobre todo van a poder sobresalir sobre las otras empresas. Y eso es, pues bueno, yo creo que eso es un buen referente para una empresa, ¿no? Y pues bueno, yo con esto termino. Y si me das la siguiente, Miguel. Pues muchas gracias a todos. Les platico que estas sesiones están grabadas en nuestro canal de YouTube. Si quieren escucharlas, con muchísimo gusto. De todos modos, la próxima semana también estaremos reunidos para dar una plática sobre este mismo tema, para que sepan qué es lo que contiene nuestro taller. Estaremos con nuestros invitados especiales, nuestros especialistas, para que ustedes, si tienen alguna duda, pues también la puedan externar. Y pues bueno, pues ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta. Ricardo, tenemos a Ricardo que nos está levantando la mano. Ricardo, sí, adelante. hola, muchas gracias. Buenas noches. Y pues bueno, tengo una inquietud y se la quiero preguntar al primer exponente. Creo que fue muy claro lo que él dio a conocer, pero me queda una incertidumbre y quizás se deba por falta de conocimiento preciso de lo que es la norma oficial mexicana que estamos platicando. Si revisamos el contenido y la descripción de los numerales 316, 317 y 318, ahí se especifica que se entiende por las buenas prácticas en fabricación, almacenamiento y los conceptos en particular que comprende la norma oficial mexicana. Ahí se menciona que comprende el conjunto de procedimientos y de buenas prácticas aplicables para la calidad. Entiendo que la norma oficial mexicana habla de estos procedimientos, pero se me hace que es enunciativa, más no limitativa en cuanto a los procedimientos y a las buenas prácticas. Mi primera pregunta es en relación, ¿quién determina esas buenas prácticas que no contempla la ley? Porque no, o la normatividad técnica. Entiendo que las que las comprende son aplicables al caso concreto, pero me preocupa que la autoridad sanitaria invoque otras buenas prácticas, incluso internacionales, que se aplican en otros países, la quieran aplicar a la empresa o a mi actividad vinculada con la norma oficial mexicana y yo quede en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque no menciona cuáles son esas buenas prácticas de quién o si las internacionales se refieren a determinados países. Esto es como cuando la ley dice, se aplicará tal sanción a quien cometa actos contra la moral. ¿Contra la moral de quién? De determinada persona, de determinado grupo étnico, de determinada sociedad. Entonces creo que es un poco endeble lo que la norma oficial mexicana dice cuando menciona y las demás buenas prácticas. No sé, entiendo que el taller que ustedes ofrecen se habrá de tratar más el tema, pero me gustaría tener una noción, una primera noción. ¿Cómo se puede entender este concepto que mencionan los puntos 3, 16, 17 y 18? Rocío, le contesto desde la práctica y tú
tú ya en la parte de la creación de la norma. Buenas noches, Ricardo, muchas gracias por la pregunta. Te voy a contestar desde la práctica, ¿ok? Yo he tenido contacto con COFEPRIS desde el 2000 y anteriormente con la Dirección General de Medicamentos. Y sí, lo que tú dices es correcto. A veces llegan con criterios que no son aplicables, pero es precisamente donde entra lo que decía muy bien Lili, el conocimiento de la normatividad, y tú puedes y tienes el derecho de con argumentos rebatir que lo que te están preguntando no se ajusta al específico de tu empresa, porque acordémonos que las normas son generales, son de aplicación general. Digo, en Pharma es un poco más fácil, porque es muy acotado lo que hace Pharma en dispositivos, y es la gran discusión que teníamos a la hora de generar la norma, bueno, mi gente de calidad con la gente de Rocío, de cómo le aplicas estabilidad a un tomógrafo, a un resonador magnético, o a veces te piden la estabilidad de una gasa. Definamos primero qué es la estabilidad de una gasa. Entonces, si tú conoces bien tus procesos, si tú tienes tus políticas, tu manual de calidad, y empezaría tu comité de calidad, tu manual de calidad, tus políticas, tus procedimientos y tus documentos en correcto orden, lógico, no deberías de tener ningún problema. Y sí, siempre vas a tener esta parte de la autoridad, porque te digo, es difícil que alguien sepa de todo el span de universo de dispositivos médicos. Ahora, también, y es cierto, sería bueno y es bueno que evidentemente los especialistas que deben de conocer dentro de la empresa los sistemas de calidad a fondo son el departamento de calidad, porque ellos son los que van a ayudarle a la compañía a implementarlo. Pero también hay que entender y cuál es la situación de la compañía. Si tú exportas, ¿a qué mercado estás exportando? Y ahí tiene una normatividad que debe ser muy específica del país al cual estás exportando. Y a veces lo difícil, y a mí me pasaba, lo difícil era ajustar ajustar el sistema de calidad para cumplir con la norma mexicana. En mi caso, exportaba yo a España, a Estados Unidos, a Corea del Sur. Entonces, debías de conocer como empresa todos estos sistemas de calidad. Es decir, y no sé si tú eres la cabeza de tu compañía. Ahí, si me Claro. permites tantito, querido hay que Raúl, no sé si me resumir eso. permites. Si me Adelante. permites, Claro, querido Raúl. Rocío. Tu explicación es impecable, pero fíjate que si la norma no dice, gracias por la pregunta, Ricardo. Si la norma no dice, el único método que yo voy a dar por válido es el método 3.14161821, que eso es parte de lo que sí dice la farmacopea, por cierto, o para análisis de laboratorio. Si la norma no es así de prescriptiva, la norma dice, deberá contar con un sistema que acredite 1, 2, 3, 4 y 5. Y como lo acaba de mencionar Raúl, ayer tuvimos una plática sobre los sistemas de gestión de riesgos. Los sistemas de gestión de riesgos es una herramienta que tiene muchos abordajes. Cuando la norma dice se deberá contar con un sistema de gestión de riesgos, no está diciendo exactamente con cuál sistema de gestión de riesgos. Dice, se deberá contar con un sistema de gestión de riesgos. Por ejemplo, ayer yo establecí que lo que vamos a utilizar es la ISO 31000, que es una ISO que es muy genérica, es transversal y demás. Entonces, tu preocupación, si bien es genuina, Ricardo, lo digo sinceramente, si la COFEPRIS no mandató cuál es el único sistema de buenas prácticas o no dijo solo se entiende por buenas prácticas tal referencia, tú puedes decir cuando haya una visita de verificación, estoy atendiendo a la norma y estoy utilizando este sistema
de gestión o este sistema de buenas prácticas o este sistema de análisis de riesgo. La COFEPRIS no puede llegar a ser en este tipo de normas, insisto, allá no, voy a poner un ejemplo. Para que se mida la calidad bacteriana de algo, debe referirse a utilizar tal método. Ah, ok, perfecto, ya dijo. Para que yo mida calidad bacteriana, ya me mandó un método particular y es el método que tengo que utilizar. Bueno, eso quedó muy claro. En este caso de tanta amplitud, la autoridad sanitaria está diciendo, móntense sistemas de buenas prácticas, úsense herramientas de gestión de riesgos, úsense sistemas, pero no está especificando exactamente cuál. Entonces, mientras tú demuestres, cuento con lo que está mandatado en los numerales y tú no me dijiste cuál es el único método que yo pueda utilizar, es válido el que estoy utilizando. No sé si me expliqué, porque insisto, el sentido de la norma no era úsense solamente ISOs, o úsese solamente el criterio de la FDA, o úsese solamente lo establecido por los grupos de trabajo de la OCDE, o úsense nada más, no está especificando eso, solamente está diciendo, úsense sistemas que documenten las buenas prácticas de fabricación. Sí, Raúl. Sí, yo lo resumiría en las normas, las buenas prácticas, las guías te dicen el qué, no el cómo, porque el cómo ya es particular Exacto. de cada compañía en base a sus circunstancias, su producto, etcétera. Y sí, tiene razón, Exacto. Rocío. A nivel de laboratorio, que es otro tema que también abordaremos en el taller, ahí sí te dicen específicamente qué método es el válido farmacopéicamente para aprobar un producto determinado. No, pues les agradezco muchísimo los comentarios que dicen. Y pues bueno, ya estaré atento cuando ustedes impartan el curso para podernos inscribir y para estar atentos a lo que ustedes nos puedan dar como tips para el buen funcionamiento de nuestras actividades. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, me parece que no hay otras preguntas por el momento. No, tampoco en YouTube. Pues nosotros no nos queda más que agradecerles la presencia a todos ustedes y gracias por su tiempo. Pueden escuchar los otros módulos a través de nuestra página de YouTube y nos vemos. Dice todo súper claro, nos dice Dafne. Gracias, Dafne. Y pues bueno, pues estamos viéndonos la próxima semana. Mil gracias nuevamente. Gracias, Raúl. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias a todos. Y buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos esperamos la semana Gracias. entrante. Gracias por tu Gracias. atención.